Debe ser una auténtica sorpresa cuando las calles de tu pueblo se convierten en ríos por alguna inundación y aún más cuando esas corrientes no son de agua sino de zumo. Esto fue lo que pasó en la localidad rusa de Lebedian cuando el techo de la fábrica de soda que da trabajo a casi todo el pueblo se derrumbó, provocando que millones de litros de zumo tropical se derramaran y fluyeran hacia el río cercano. El accidente provocó además 2 heridos entre los operarios de la sexta mayor fábrica de este producto en todo el mundo y que pertenece a la multinacional Pepsi. En pocos minutos, cascadas de líquido de diversos colores y sabores provocaron que el pueblo oliera a piña, uva, mango, manzana y otras frutas, lo que fue considerado como el mal menor por algunos vecinos. Número 9. Pánico en el túnel. Los quesos explotan. Cuando se piensa en los peligros que acechan en la carretera, es común que el queso no aparezca en los primeros puestos. Y bueno, probablemente no aparezca en ningún puesto. Pero parece que estamos equivocados, al menos si tenemos en cuenta la explosión que un cargamento de queso de cabra causó en enero del 2013 en Noruega. De acuerdo con la policía local, el camión que transportaba el queso estalló al atravesar el túnel Bradley, provocando una gran llamarada que desató el pánico en la zona. Y sí, aunque parezca extraño, la causa fueron las 27 toneladas de queso de cabra caramelizado que llevaba. Al parecer, la alta concentración de grasa y azúcar de este muy valorado tipo de queso hace que al calentarse sea tan inflamable como el petróleo. Tanto que el fuego solo pudo ser extinguido tras 5 días de lucha de los bomberos. Número 8. Ballena bomba. Aunque parezca irreal, las ballenas explotan, y la prueba la encontramos en el suceso ocurrido en Taiwán en 2004. Allí se estaba produciendo el traslado de un ejemplar de un gran cachalote para ser examinado con motivos científicos. A su paso, más de 600 vecinos y curiosos se agolpaban para ver al espectacular animal desafiando las frías temperaturas. Y de repente la ballena explotó, provocando que los espectadores, comerciantes y coches de la zona quedaran cubiertos de restos de sangre en una escena que recordaba a cualquier película de terror, y eso sin contar el nauseabundo olor que despedían los restos. Sin embargo, según cuentan las crónicas, enseguida los residentes de la zona se colocaron mascarillas y empezaron a limpiar el desastre en todo un ejemplo de tranquilidad pasmosa. Según un biólogo marino, la explosión fue causada por la concentración de gases en el interior del cetáceo debido a la descomposición. Número 7. El venenoso y amarillo río de Sunny Delight. Nada menos que unos 8.000 litros de un altamente concentrado Sunny Delight fueron los culpables de que un afluente del río Parrett en Inglaterra cambiara de color adquiriendo un brillante tono amarillo. Una filtración en un depósito subterráneo que contenía este líquido fue el culpable de este fenómeno ocurrido en 2006. En realidad, el vertido no fue del mismo zumo que llega a los mercados, sino de un concentrado que luego se usa para elaborarlo. Aunque la filtración fue rápidamente reparada, todos los peces que habitaban en las aguas de la zona murieron cuando el fluido los alcanzó, provocando muy desagradables imágenes de estos flotando en ese extraño líquido amarillo. Por suerte lograron parar la contaminación antes de que alcanzara el río principal. Número 6. Fuego en la destilería de whisky Wild Turkey. Casi 1 millón de litros del famoso bourbon americano Wild Turkey se consumieron cuando la destilería instalada en Kentucky ardió en el año 2000. El incendio destruyó más de 17.000 barriles rellenos de esta bebida, lo que provocó un vertido en el cercano río Kentucky. El líquido no llegó hasta los depósitos de agua potable de la ciudad, aunque por precaución se provocó el cierre de colegios y negocios. Un destino mucho peor tuvo la fauna del río. Se calcula que más de 200.000 peces murieron debido al desastre. Los habitantes, mientras tanto, se lo tomaron con cierto humor, y los comentarios acerca de la hora feliz que les brindaba el río o sobre el problema de mezclar whisky y agua continuaron durante una buena temporada. Número 5. Cascada de caramelo en Brasil.
una dulce inundación. Eso fue lo que vivieron los vecinos de Santa Adelaida en el norte de Brasil cuando un incendio se declaró en un almacén de azúcar. Parece que fueron las altas temperaturas unidas a una pequeña chispa las que provocaron que 28.000 toneladas de este inflamable material entraran en combustión. Y como pasa cuando ponemos azúcar a calentar en nuestras casas, este pronto se convirtió en caramelo líquido que escapó del semidestruido almacén. Tanto bomberos como vecinos empezaron a levantar diques para tratar de parar la amenaza. Más de 70 horas fueron necesarias para extinguir el fuego y que dejara de ser peligroso. Aunque por suerte no se produjeron víctimas, 17 personas tuvieron que ser evacuadas por daños en sus viviendas. No se conocen efectos secundarios, porque alguno aprovechó para probar el caramelo. Número 4. Marea negra de melaza en Honolulu. Si hablamos sobre una marea negra, todos pensamos en el típico vertido de petróleo que suele causar una gran catástrofe medioambiental. Esto último sí se produjo en el suceso que ocurrió en Honolulu en 2013. El cambio lo encontramos en que en lugar de petróleo, lo que el barco derramó en el mar fueron cerca de 233.000 toneladas de melaza. Esta sustancia es mucho más difícil de limpiar que el llamado oro negro. Mientras que este es relativamente sencillo de eliminar de la superficie del agua, la melaza se hunde rápidamente y es casi imposible de limpiar. El accidente fue calificado como el peor ocurrido en Hawái, causando la muerte de 25.000 peces. Podemos describirlo citando directamente al medio Hawaii News, cuyo periodista en la zona solo pudo alcanzar a decir "todo allí está muerto". Número 3. Gran inundación de melaza en Boston. Y más melaza implicada en otro desastre natural, pero esta vez fuera del mar. Este accidente se produjo en un barrio de Boston, Estados Unidos. Un gran tanque que almacenaba 9 millones de litros de melaza reventó causando grandes daños. Las descripciones del hecho ponen los pelos de punta. Todo el contenido del tanque se precipitó por las calles. Se cuenta que la ola provocada llegó a alcanzar los 7 metros de altura y que se movía a 56 km por hora. Arrastró en su camino personas, automóviles, caballos y mobiliario. Incluso hizo descarrilar a algunos vagones de tren. Al final se formó una capa de hasta 90 centímetros de este espeso producto. 20 personas perdieron la vida y otras 150 sufrieron heridas de distinta consideración. Parece que el exceso de presión en el interior del depósito fue el responsable del desastre, aunque la empresa tuvo que pagar $1 millón de la época al demostrarse negligencia en el cuidado de las instalaciones. Número 2. Llueven manzanas en Coventry. Aquella canción que rezaba "Ojalá que llueva café en el campo" se hizo realidad en una ciudad británica con solo un cambio. En lugar de caer café, fueron manzanas. Si ya de por sí el fenómeno resulta extremadamente curioso, si tenemos en cuenta que en esta ciudad ni siquiera hay árboles de manzanas, podemos imaginar las diferentes teorías que surgieron para explicarlo, como la que señalaba al despiste de algún avión que hubiera dejado caer un cargamento de esta fruta, hasta la más lógica que apuntaba que un tornado pudiera arrancarlas de sus árboles en otro lugar y transportarlas hasta la localidad. Lo más positivo es que, aparte del daño que sufrieron algunos vehículos, nadie resultó herido, y una manzana caída desde el cielo que te golpee en la cabeza debe ser por lo menos muy doloroso. Número 1. Tsunami de cerveza. Aunque puede parecer el sueño de muchos aficionados a esta bebida, el tsunami de cerveza que tuvo lugar en 1814 en un barrio de Londres causó varios muertos y cuantiosos daños materiales. En aquella época eran muy numerosas las pequeñas cervecerías instaladas en los diferentes barrios de la capital británica, y esta era una de las mayores, pero sus instalaciones se habían quedado bastante anticuadas. Esto provocó que el 17 de octubre de 1814 el depósito principal reventara y los miles de litros que alojaba salieron despedidos, inundando las calles del barrio. Hay que tener en cuenta que uno de esos toneles podía albergar más de 600.000 litros de cerveza.
El tsunami derribó algunas de las modestas y no demasiado apuntaladas casas de la zona, inundó sótanos y, como señalaba antes, costó la vida de 8 personas. Aunque, bueno, algunos apuntan a que pudo existir una 9ª víctima mortal, pero en este caso por todo lo que bebió aprovechando el desastre. No fue el único, se cuenta que numerosas personas aprovecharon para llenar cubos con el preciado líquido.